Mi admiración por paisajes naturales con montañas, lagunas y cielos despejados no es lo único que me impulsa para hacer turismo. También lo es un lugar frente al mar con monumentos que son realmente obras de arte que te hacen sentir en un lienzo del cual uno puede formar parte. Y eso me ocurre aquí, en Venecia. Para algunos, debido a su encanto por el contraste de sus canales, puentes y arquitectura, la consideran la ciudad del amor. Para mí, además de sus vistas espléndidas, es un lugar con un rico patrimonio cultural que guarda relatos muy interesantes. Pero, ¿sabías que Venecia se viene hundiendo a lo largo de su historia y existe el riesgo de quedarse sumergida? ¿What? Tranquilo, están desarrollando proyectos para evitar ello. Pero en esta serie de videos te compartiré datos así de curiosos y lugares a visitar. En el primer video te comentaba un poco sobre a qué llamamos Venecia, su ubicación, cómo llegar y todo lo que encontrarás en su icónica Plaza de San Marcos. En el segundo continuamos descubriendo los otros símbolos de esta ciudad, recorriendo sus demás sestieri del centro histórico. Y ahora saldremos de la isla principal para navegar por la laguna hasta llegar a otra isla muy famosa por su fabricación de cristal. Pero antes, hablando de navegar, seguro algunos se habrán preguntado ¿a qué hora comentarás sobre las famosísimas góndolas o vaporetos? Pues como les había mencionado en el primer video, en la parte continental y para llegar a Venecia, la isla, hay varias opciones como buses, tranvías y trenes. Pero una vez aquí, como medio de transporte tendrás a los siguientes. Por un lado están los traghettos, que son góndolas, es decir, una barca larga en la que una persona rema para transportarte y se emplean solo para cruzar el canal. Por otro lado tenemos a las icónicas góndolas, que aunque antes eran el principal medio de transporte de la ciudad, actualmente tienen un papel meramente turístico. Por ejemplo, dar un paseo en ellas te puede costar 80 euros durante el día y 100 durante la noche. La capacidad es de máximo 6 personas y sus trayectos son de 30 minutos aproximadamente. También encontrarás taxis acuáticos, que son lanchas que pueden transportar hasta 10 personas. Sus tarifas pueden variar entre 65 euros y 100. Y finalmente tenemos a los vaporetos, que son una especie de buses acuáticos cuya tarifa es de 7,50 €, válida solo por 75 minutos. Estos son empleados para trayectos más largos, sea por la isla principal o para irte fuera de ella, de modo que es lo que tomaremos ahora para dirigirnos a la isla de Murano. Y nosotros todavía no tenemos los tickets, ahorita pensábamos que íbamos a hacer la cola y recién pagar los tickets, pero hay una persona que con su máquina está como cobrando, entonces es más práctico porque la cola sí está un poquito larga. Entonces pensábamos que en esta fila la persona pasaba a cobrar los tickets, pero en realidad era para validarlos cuando ya los tenías. Entonces, para no hacer 2 veces la misma cola, yo me quedé esperando y Martín fue a comprarlos. Y aunque no era tan complicado usar esta máquina como verán, comentaba que se demoró muchísimo, tales así que perdimos el vaporeto que estábamos esperando, porque habían personas que no sabían cómo usarlo, a pesar pues de que habían varios idiomas. La isla de Murano, conocida como la hermana menor de Venecia, ya que es muy parecida en su forma, adquirió su actual fama mundial por la fabricación de objetos en vidrio realizados con el famoso cristal de Murano. Si bien sus inicios se remonta a la época romana, convirtiéndose en puerto pesquero y centro de comercio, en el siglo XI atravesó por un desplazamiento de gran parte de su población hacia Dorso Duro, en el centro de Venecia. A pesar de ello, posteriormente la mayoría de fabricantes de vidrio de la ciudad pasaron a situarse en Murano,
renaciendo como el más importante centro de producción de cristalería de toda Europa. Si cuentas con suficiente tiempo de estadía en Venecia, te recomiendo visitar, además de esta isla, la de Burano y Torcello. En nuestro caso, por aquí les compartiremos los puntos principales de Murano y empezamos con esta iglesia que, aunque por fuera es sencilla, realmente me encantó por sus esculturas y pinturas, algunas enormes que exhibe. Así que la iglesia de San Pedro Mártir es un imperdible en tu visita a Murano. Muy cerca también encontraremos a uno de mis puntos favoritos de aquí, por tener una linda vista sobre el canal, y se denomina Ponte Longo Lino Toffolo en honor a este actor polifacético, intérprete del más auténtico estilo veneciano. Y esta es la heladería donde Martín ha averiguado que venden muy buenos helados, son artesanales. Vamos a probar. ¿Qué sabores son? Son la alegría y stracciatella. Italia se caracteriza mucho por los helados, no sé si aquí lo inventaron o no, pero Martín es como que encantado con los helados de Italia. Y pues a mí es como, sí, son ricos, pero es como, wow. La grandiosa. Si eres amante de la cristalería, te recomiendo que visites el Museo del Vidrio, el cual cuenta con una colección de piezas de vidrio que se distribuyen cronológicamente desde la Edad Media hasta la actualidad. Y si por otro lado, además cuentas con suficiente tiempo, puedes visitar alguna de las fábricas de vidrio donde podrás ver cómo lo trabajan. Cerca del museo, algo que llamó nuestra atención fue esta romántica escultura de 2 faros abrazados, la cual encontrarás en el jardín de ese hotel. Si hay algo de lo que estoy equivocada respecto a una apreciación que tenía de las islas, es que por ser una isla pequeña no iba a tener como bonitas iglesias, o no iba a ser muy bonito, pero realmente así como Burano tiene sus casitas coloridas, que se dice que lo hicieron así porque en época donde el clima es muy frío y hay mucha neblina, entonces los pescadores, los trabajadores, para regresar a sus casas no podían guiarse muy bien, entonces por eso pintaron sus casas de colores para que a pesar de la neblina puedan distinguirlas. Y también cuando hemos entrado a un par de iglesias, adentro hay muy bonitas pinturas, son iglesias muy bonitas. Otro lugar imprescindible en tu visita a Murano es la Basílica de Santa María y San Donato, la cual es una de las más antiguas de la laguna. Se dice que en su interior se conservan las reliquias de San Donato de Arezzo, quien fue el santo italiano que, según la leyenda, mató a un dragón, por lo que supuestamente también se albergan sus restos. Encontramos la receta para hacer con el Campari que tenemos en la casa. Que te gusta tanto. Y al momento de pagar la cuenta... Y entonces yo que en el ticket cuando pago había el servicio, pagar el servicio, que estaba en este restaurante de €1.50 por persona. Y estaba como enojado y decía, pero ¿por qué tengo que pagar eso? ¡Cada uno! Y nanana, y el jefe del restaurante estaba como, pero en todos los restaurantes es así, hay un servicio a pagar por cada persona. El turista estaba como muy molesto. Y bueno, también a rescatar de este restaurante, nos dio las bebidas y aparte los panes que sí estaban frescos. En cambio en el restaurante el primer día, encima que el pan estaba feo, parecía no sé cuándo, y se estaba horrible, notaba súper industrial. Sí, y en cambio acá nos dieron las bebidas y luego cuando nos trajeron el plato nos volvieron a poner más panes. Pero bueno, así es la vida acá. Para descansar un poco vinimos al corazón de la isla donde encontramos a la torre de reloj, la cual le da un cierto encanto a Murano. La puedes encontrar en el campo de Santo Stefano.
luego de visitar toda la isla, al retornar hacia el puerto es imposible no volver a ver al faro de Murano. Y pues al volver ya completamente a Venecia, quería recomendarles que si desean dar un paseo espectacular, pasando por el Gran Canal y en general ver la isla desde otro ángulo, les aconsejo tomar el Vaporetto 4,1, el cual hace paradas por, creo, la mayoría de los puertos, por lo que tendrás estas vistas. Estuvo muy bonito este viaje. Espero que también les haya gustado mucho a ustedes. Esta fue nuestra visita aquí en Venecia. Si no han visto los videos anteriores donde hemos visitado los principales puntos, pues se los dejamos por acá. De verdad es que estoy como que con un poco de nostalgia porque es el último día. Igual nos despedimos por acá. No se olviden de suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejarnos un me gusta, porque eso nos ayuda mucho a poder visitar más ciudades, mostrarle más costumbres. De cualquier lugar, en realidad no tiene que ser un lugar como que wow, no, pero siempre uno aprende. Eso es algo que lo llevo conmigo, uno aprende en todos los lugares y eso es lo que me gusta, le gusta a Martín, así es que nos ayuda mucho compartiendo ese contenido y dejándonos un me gusta. Hasta la próxima. Suscríbete.